Para empezar, quisiera presentar a los integrantes de mi equipo, como es la compañera Karen Maqueda, Fernanda Barrón, Aide López y Jennifer Corona, y su servidor Eduardo Olvera. Para entender qué es la violencia, lo primero que tendríamos que hacer es entender de dónde proviene esta violencia. Desde los años más remotos de la humanidad, el ser humano ha tenido que ser violento para poder sobrevivir y asimismo proteger y salvaguardar a sus mismos integrantes. Desde tomar tierras hasta cazar. Asimismo mencionaba Thomas Hobbes que el hombre es belicoso y violento por naturaleza y que requiere de diferentes reglas para poderse someter y asimismo pues pueda vivir en armonía. Mientras que Rousseau mencionaba que existía la teoría del salvaje noble. Este era corrompido por la sociedad. Para ser precisos, la violencia, más allá de formar parte del ser de las personas, existe por diferentes formas, como es la violencia estructural. Diferentes estudios nos han demostrado que esta violencia estructural tiene que ver con la salud, con la educación, con el trabajo y diferentes estos factores en sí marcan a una sociedad, ya que si analizamos los lugares donde mayor pobreza hay en el mundo, es donde más podemos encontrar este fenómeno. Siendo así, algunos de los países han demostrado que la cultura forma parte de dicha violencia. Existen 4 tipos de violencias, que es la violencia sexual. Es cuando, a pesar de que se está casado con la pareja, aún así, si la pareja decide no tener relaciones sexuales, se le obliga a tenerlas. Pero no solo es esta violencia directa. La violencia sexual se radica en diferentes ramas. La podemos encontrar desde que vamos en el pecero y los hombres tienden a repegársela a las mujeres, o también al mencionar palabras obscenas. Incluso se puede dar la cuestión de los tocamientos. Actualmente, con la pandemia, ha incrementado el número de violaciones hacia las mujeres y también el número de violaciones adentro del hogar, siendo que este debería de ser donde estamos más seguros. Normalmente la violencia se da por diferentes factores, como puede ser también la violencia económica. Normalmente los que generan este tipo de violencia restringen a la otra parte de los suministros necesarios y mediante chantajes se les proporciona poco a poco el recurso. También existe la violencia verbal. Esta violencia es una violencia que genera mucho daño en aquel que la padece, ya que en muchas ocasiones lo demerita, lo sobaja, lo hace sentir que no tiene valores ante la sociedad. Llega a un momento en el que el individuo llega a creer que efectivamente esto es real, ¿no? E incluso su superación personal se ve cooptada por ese tipo de violencias. Pero también existe otra violencia, que es la violencia física. Cuando ya se llega a este punto, hay que tener mucho cuidado. A veces, durante los noviazgos, es muy latente, empieza con jalones de jaloneos en los brazos, jalones de pelos, pellizcos, amenazas. Todo este tipo de violencias desafortunadamente afectan mucho a la sociedad y sobre todo va enfocada normalmente a los que son más débiles del hogar. Es una cadenita que va desde la cabeza del hogar hasta los más pequeños, y los pequeños a su vez replican esta conducta a donde quiera que van. La violencia es latente en todo el mundo. Desafortunadamente, para poderla erradicar se deberían de generar diferentes políticas para poder contrarrestarla, pero además de diferentes políticas, yo creo que la atención mental es fundamental. Además de todo esto, el hecho de aceptar que vives violencia o comentarle a tu pareja que
estás siendo violentado por parte de él, o de alguna forma también tomar la decisión a tiempo de retirarte de ese núcleo violento, también puede ayudarte a poder salvar tu vida. En ocasiones llega a un círculo vicioso que se convierte en el perdón, violencia, perdón, violencia. Este círculo vicioso, desafortunadamente, cuando llega a suscitarse mediante regalos, mediante diferentes cosas, se trata de convencer a la pareja y decirle que todo va a estar bien, que vamos a cambiar, pero desafortunadamente en ocasiones llega el último ramo de rosas, y ese ramo de rosas en ocasiones ya es cuando es demasiado tarde. Recibo una llamada de un familiar y me comenta que había pasado algo muy feo en mi casa. Fueron 3. Como bien escuchamos, la violencia familiar es un acto abusivo de poder u omisión, intencional, cuya acción va dirigida a dominar, someter, controlar, agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las víctimas, ya sea dentro o fuera del domicilio familiar. De igual forma, el agresor tiene o tuvo relación o parentesco por consanguinidad o afinidad, ya sea de matrimonio, concubinato o mantenga o haya mantenido alguna relación. La realización de este proyecto de investigación nosotros la dirigimos específicamente a la violencia en el núcleo familiar. Como bien escucharon, hay muchos factores que fueron desencadenantes exponenciales en la violencia familiar durante los primeros meses de confinamiento, entre los que se encuentra el encierro, la falta de dinero, la pérdida del empleo, espacios reducidos en los hogares, el cambio del rol en las actividades de los miembros de las familias, ya que normalmente antes de existir esta emergencia sanitaria, los integrantes de un hogar solo se reunían por las noches, no se veían con regularidad, lo que de alguna manera mantenía un orden en la conducta de convivencia en el hogar por parte de cada integrante de esa vivienda. Para enfrentar este tipo de violencia, existen las lunas. De acuerdo con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, se les denomina de esta manera porque el astro también representa a la mujer, quien experimenta un ciclo de 28 días y rejuvenece. Las lunas son centros de ayuda a donde víctimas de violencia, niñas, jóvenes y mujeres reciben diversos servicios, cuyo objetivo principal es que encuentren en este espacio un lugar seguro para pedir y recibir ayuda. Las lunas son, como ya mencioné, unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres. Entre sus atribuciones, en estos lugares las víctimas de violencia encontrarán asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico para salir del círculo de violencia. A su vez, brindan información y canalización en temas como desarrollo económico, interrupción del embarazo, derechos sexuales y reproductivos. El principal propósito de estos espacios está enfocado en un nuevo modelo donde las usuarias reciben atención que logran identificar el nivel de riesgo en el que se encuentran inmersas las mujeres que llegan por primera vez, permitiéndoseles que se fortalezca emocionalmente para lograr su autonomía física. Cabe mencionar que los servicios son totalmente gratuitos. Como ya se hizo mención, aquí se concentran servicios especializados, integrales e interinstitucionales a mujeres y niñas, así como a niños hasta los 12 años de edad, quienes son o han sido víctimas de violencia familiar y de género, cuyo fin es garantizar su derecho a la vida libre de violencia. La atención que cada usuaria recibe es con base a su solicitud y necesidades. Por lo mismo, las profesionales diseñan de manera conjunta un plan que le dará entereza, que le permitirá afrontar la violencia y pueda empoderarse haciendo uso de los servicios que las lunas le ofrecen. Los sujetos intervinientes en estos lugares van derivados de la problemática que expone, se le asigna carnet para darle cita en psicología y área jurídica. La primera intervención es con trabajo social, donde la víctima es entrevistada en un ambiente totalmente de confianza, quien le escucha y a través de la misma identifica la situación de violencia en la que se encuentra inmersa y crea un plan para su atención a través de servicios que ahí ofrecen. La segunda intervención es psicológica, que dependiendo de las condiciones en que llega es como se trabaja con la usuaria. Existen manejos de estrés, crisis de emergencia, procesos de terapia individual y grupal cuando ella ya se encuentra lista, así como canalización si lo requiere a servicios de salud mental. Posteriormente, reciben también atención médica de ser requerida de primer nivel,
De necesitar otra se canaliza, seguido del servicio jurídico, en el cual la usuaria recibe orientación y asesoría en materia penal, laboral y civil para que conozca los derechos que tiene, favoreciendo su asesoría su acceso a la justicia. De ser requerido, también cuenta con medidas de protección, con el fin de salvaguardar su integridad, su patrimonio, física y psicoemocionalmente de acuerdo a la ley y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. De ser necesario, la mujer violentada recibe acompañamiento al MP para levantar su denuncia, ya que a su vez la ley señala el delito y lo investigue. En algunas ocasiones son trasladadas a albergues porque no tienen a dónde vivir, albergues que por obviedad se desconoce la dirección. El horario de atención de estos lugares, denominadas las lunas, es de lunes a viernes de 9 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 2 p.m. Poder investigar a fondo un tema es necesario conocer de primera instancia el concepto del tema principal. La agresividad es una respuesta adaptativa y necesaria para afrontar de forma positiva situaciones peligrosas. Por otra parte, la violencia es una acción u omisión innecesaria y destructiva de una persona hacia otra, salud personal o del grupo de referencia. Partiendo con la misma información de las víctimas y adentrándonos en las personalidades psicópatas, se caracterizan por una enorme desproporción entre sus reacciones agresivas y los estímulos que las provocan, ya que estas son inadaptadas y de una conducta antisocial. No obstante, aunque entre los hombres violentos se encuentra un porcentaje más elevado de psicópatas y neuróticos que entre la población normal, la agresividad no es causa solo de este perfil de personas. Esto se demuestra cuando el hombre normal que arremete sabe que hace un daño a su víctima y por eso trata de disculparse mediante el remordimiento o la autocrítica. De hecho, la estrategia del arrepentimiento la utilizan para captarse de benevolencia ante el juicio social que esto conlleva y así reducir los posibles riesgos de ser castigado. Otras veces emplean la autojustificación a través de la racionalización, criticando así la maldad de su víctima, haciendo de esta algo un poco comprensible, su actitud agresiva contra ella, y esta a su vez brindando el perdón al ofendido, creando un problema de continuidad en la sociedad mexicana. Conclusión. El índice de violencia en nuestro país es alarmante, debido a que lo hemos adoptado. Sin embargo, se debe analizar el perfil del victimario para conocer el origen de dicha conducta, con el objetivo de crear una solución para erradicar el ciclo de violencia. Uno de los principales factores es la educación, ya que ésta proviene del primer núcleo, que es la familia. La mayoría de victimarios se desarrollan en familias disfuncionales, por lo que los patrones se siguen de generación tras generación. Es complicado romper dicho patrón, pero no es imposible. Lo más recomendable es que desde la niñez se reciba un apoyo psicológico. Por otro lado, está la ideología. Si no manejamos nuestras emociones, nos volvemos más vulnerables a ser víctimas o victimarios. La víctima sufre un daño considerable. Actualmente existen diversas instituciones donde se les proporciona apoyo psicológico legal y en algunos casos un refugio temporal. Así es, como acaban de escuchar en esta presentación, lo más importante es darnos cuenta de lo que es la violencia, saber cuántas formas de violencia existe y sobre todo romper esos padrones de conducta que nos afectan tanto, no solo a los que lo padecen, sino a toda la sociedad. Hombres y mujeres y niños y cualquier persona somos iguales y todos merecemos ser tratados con respeto. Así es que únete a la campaña Ni una más. Vuélvete un hombre responsable y cuidemos entre todos a las mujeres de nuestra sociedad.